Siguen emitiendo gases de efecto invernadero. En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar. Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar. La temperatura del planeta aumenta. Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas. Aumentan las enfermedades y aumentan la pobreza. Tenemos para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. El planeta Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Más calor, más sequías, más inundaciones y también hay huracanes violentos que se arrebatan contra mi continente. El mundo ya no actúa como ayer. La naturaleza se resiente cuando no la tratas como debe ser. Los países en desarrollo tienen que ser apoyados para poder hacerle frente al cambio climático. Cada país tiene que estar comprometido para poder evitar que el mundo tenga un final trágico. Una industria amigable con el medio ambiente, que sea responsable y que sea consciente pensando en el porvenir. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Ayúdame a cambiar el mundo cada día, previniendo la contaminación. Cambia las formas de producir energía, viviendo en armonía con el aire y el sol. Cuidemos ya de nuestra tierra, el tiempo pasa y no para. Tomemos medidas concretas para que mejore el planeta. La tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que cambie el mundo, que cambie el planeta. Siguen emitiendo gases de efecto invernadero. En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar. Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar. La temperatura del planeta aumenta. Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas. Aumentan las enfermedades y aumentan la pobreza. Tenemos para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. El planeta Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Más calor, más sequías, más inundaciones y también hay huracanes violentos que se arrebatan contra mi continente. El mundo ya no actúa como ayer. La naturaleza se resiente cuando no la tratas como debe ser. Los países en desarrollo tienen que ser apoyados para poder hacerle frente al cambio climático. Cada país tiene que estar comprometido para poder evitar que el mundo tenga un final trágico. Una industria amigable
gente que sea responsable y que sea consciente pensando en el porvenir. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Ayúdame a cambiar el mundo cada día, previniendo la contaminación. Cambia las formas de producir energía, viviendo en armonía con el aire y el sol. Cuidemos ya de nuestra tierra, el tiempo pasa y no para. Tomemos medidas concretas para que mejore el planeta. La tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar. Todos los seres vivos tienen una manera de vivir que depende de su estructura y fisiología, también del tipo de ambiente en el que viven, de manera que los factores físicos y biológicos se combinan para formar una gran variedad de ambientes en distintas partes de la biosfera. Así, la vida de un ser vivo está estrechamente ajustada a las condiciones físicas de su ambiente y también a las bióticas, es decir, de sus semejantes y de todas las otras clases de organismos que integran la comunidad de la cual forma parte. La ecología es definida como la ciencia que estudia las relaciones recíprocas entre los organismos y su medio ambiente. Una especie determinada establece relaciones con su medio, pero también lo hace con algunas otras especies con las que comparte un espacio. Por esta razón se suele dividir a la ecología en autoecología y cinecología. La autoecología estudia las relaciones de una sola especie con su medio. Se basa en el análisis cuantitativo que se interesa por la distribución geográfica y la dinámica poblacional. Además, considera únicamente los caracteres genéticos. El problema de la autoecología es que considera al individuo de una forma aislada, presenta puntos en común únicamente con su fisiología ambiental. Ya que hemos hablado de ecología y su primera división, la autoecología, hablaremos de nuestra parte fundamental del estudio, que es la cinecología, o también conocida como ecología de comunidades. Esta es una parte de la ecología que se encarga del estudio del nivel de organización superior de la materia viva llamada comunidad. La comunidad en biología, también conocida como biocenosis, no es más que un conjunto de poblaciones de diferentes especies que comparten un lugar en común en el espacio llamado biotopo. Es decir, en pocas palabras, la cinecología se ocupa del estudio de grupos de organismos que están asociados formando una unidad y que forman una relación con el medio ambiente. Los 100 pies se llaman así por el número tan elevado de patas que tiene este tipo de insectos. Dependiendo de las especies, pueden variar mucho el número de sus patas, desde 28 a 354 patas. Son animales hidrófilos que les gusta mucho la humedad, además que se esconden de la luz. Esto explica el por qué se esconden debajo de las piedras. De este modo, los 100 pies están en unas condiciones de humedad adecuadas y sin luz. Habitan en los primeros 50 centímetros del suelo, por tanto es muy susceptible a cambios climáticos.
Es fotofóbica. Los rayos ultravioleta pueden perjudicarla gravemente, además de la excesiva humedad y la incorrecta alimentación. La lombriz cava túneles en el suelo blandos y húmedos, succiona o chupa la tierra con la faringe para digerir de ella las partículas vegetales o animales en descomposición. Así vuelve a la superficie y expulsa por el ano la tierra, limpiándola de cualquier residuo. Su capacidad reproductiva es muy elevada, la población puede duplicarse cada 45 a 60 días. Los formícidos, conocidos comúnmente como hormigas, son una familia de insectos sociales que, como las avispas y las abejas, pertenecen al orden de los himenópteros. Forman colonias de un tamaño que se extiende desde una docena de individuos predadores que viven en pequeñas cavidades naturales a colonias muy organizadas que pueden ocupar grandes territorios compuestas por millones de individuos. Estas grandes colonias consisten sobre todo en hembras estériles sin alas que forman casta de obreras, soldados y otros grupos especializados. Se estima que hay entre 1.000 billones y 10.000 billones de hormigas viviendo sobre la Tierra. Se considera que su éxito en tantos entornos se debe a su organización social y a su capacidad para modificar hábitat, a su aprovechamiento de los recursos y a su capacidad de defensa. Y como todo ser vivo, las hormigas cumplen su función en el ecosistema. Airean el suelo, lo que resulta muy beneficioso sobre todo para los suelos muy húmedos. Además, las hormigas son beneficiosas para el medio ambiente. Son consumidoras de desechos, actúan como un control de plagas en ciertas plantas y enriquecen la composición de los suelos con los desperdicios que acumulan ordenadamente en los nidos subterráneos. Los caracoles se alimentan de materia vegetal, fitófagos, sobre todo de algas de materia en descomposición. Son miembros importantes de la cadena trófica, ya que son fuente de alimento para los peces y las aves acuáticas. Son animales ligados a la humedad y por tanto suelen mostrarse activos durante la noche, cuando las temperaturas son más frescas. Es raro encontrarlos activos durante horas del día, salvo que se haya producido algún chubasco importante que garantice la humedad ambiental elevada. Hemos analizado el estudio de la ecología con su división principal, la cinecología. Esperamos este trabajo haya sido de su completo agrado.